por el cambio y el sector se constituye como uno de los más dinámicos. Vamos a invitar al escenario a Mario Belardinelli, socio líder de minería de KPMG Argentina, a Juan Manuel Gallego Tinto, socio de PwC, a Cristian Rapetti, socio de Audit y Assurance de Deloitte y responsable de minería para Marketplace Conosur, a Gustavo Kurgansky, socio líder del Centro de Excelencia de Minería de EY Argentina. Va a moderar esta charla Sebastián Penelli, periodista especializado en energía y minería, editor de Ámbito.com y Energy Report. Un aplauso para ellos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Están todos los micrófonos abiertos? Hola. Buenas tardes a todos, especialmente a los speakers, pero también a todos ustedes que están presentes acá. Nosotros vamos a hablar de la minería ante las nuevas realidades del mundo. No hace falta la presentación porque ya está hecha. Me parece que vamos a ir directo al asunto. Tenemos el tiempo limitado, así que me parece que lo mejor es que cada uno de ustedes haga un breve panorama de qué es lo que están viendo del sector, qué es lo que está pasando a nivel coyuntural, internacional, y después vamos a ir profundizando en algunos temas en particular. No sé si Gustavo, si querés empezar. Sí, obvio. Mira, el tema de la minería es un auge, principalmente en Argentina, pero también tiene que ver con el aumento de esa demanda proyectada de los minerales, esa demanda versus la oferta de los minerales críticos. Se piensa que hay ciertos, según estudios recientes, hay ciertos minerales críticos como el cobre, el litio, el cobalto, el níquel. Va a aumentar su demanda muchísimo en los próximos años. Y particularmente en el cobre, tiene un enfoque particular en la transición energética porque toda tecnología involucra cobre. Entonces, se espera que esa demanda del cobre en los próximos años, o sea, para el 2035, se multiplique al menos 3 veces. Y esto tiene que ver con, como te decía, la tecnología innovadora y pone el desafío a las empresas mineras actuales, es decir, cómo hacer frente a aumentar esa oferta frente al creciente demanda que es la expectativa futura que va a haber, ¿no? Bien, ese desafío después lo vamos a profundizar. Juan, ¿qué están viendo en PwC, digamos, de la coyuntura internacional? ¿Qué es lo que están observando? Ahí construyendo un poco más sobre la demanda, que como bien dijo Gustavo, es una demanda creciente, desde la transición energética, pero también desde infraestructura que se requiere a nivel mundial, inteligencia artificial que requiere minerales. Y hay algo que también muy interesante que es la seguridad alimenticia, ¿no? Que la seguridad alimenticia es cómo damos alimento al total de la población. Hoy en día la ONU menciona que de los 8.000 millones de habitantes del mundo hay un 10% que no tiene alimento, y para poder lograr eso hay que incrementar la productividad de los suelos. Y ahí aparece la minería con el potasio, también con el cobre, con la plata para la maquinaria, con lo cual, construyendo un poco desde lo que es la demanda, creemos que la demanda va a ser creciente. Sabemos que la demanda en algunos momentos tiene algunos valles, como lo hemos vivido, los que trabajamos en esta industria, sabemos que no siempre es creciente y que a veces hay valles, pero claramente en el futuro es creciente para todos los minerales y para la mayoría de los que estamos trabajando acá en Argentina, ¿no? Ahí Gustavo decía demanda para la transición energética, demanda para la seguridad alimentaria. Cristian, ¿qué están viendo en Deloitte? A ver, un poco para responder tu pregunta, Seba, creo que hay que marcar el norte. El norte, de alguna manera, es muy de largo plazo y tiene que ver con compromisos en términos de emisiones cero. Si uno traza ese norte, que será 2050, 2040, claramente la demanda de minerales críticos, que bien se mencionaban, se va a multiplicar. Si hablamos de litio, hablamos de una demanda que se va a multiplicar 9 veces, y en el caso del cobre, por lo menos 1,5, en ese esquema de emisiones cero. Obviamente que es muy ambicioso y pone de manifiesto de alguna manera en ese rol de energías limpias y otros aspectos que demandan este tipo de minerales críticos, cómo juega, digamos, la concentración entre quienes hoy son los principales países productores y quienes son, digamos, de alguna manera quienes traccionan la demanda. ¿Qué pone, digamos, de alguna forma en la mesa de los ejecutivos, de las grandes organizaciones? Bueno, justamente cómo lidiar con esa necesidad de diversificar
la cadena de suministro, ¿no? Creo que la demanda va a ser tan importante, el pipeline no necesariamente va a cubrir el 100% de esa demanda, y hoy tenemos un desafío muy grande de entender cómo diversificar esa cadena de suministro. Bien, y Mario, ¿cómo lo están viendo desde KPMG? Bueno, en línea con lo que cuenta acá en el panel, nosotros vemos una demanda creciente, fundamentalmente en aquellos minerales vinculados con la transición energética. Se habló de litio, se habló de cobre en un futuro, pero por sobre todas las cosas, bueno, también hay que darle protagonismo al uranio. El uranio también hay que considerarlo dentro de estos minerales críticos. Pero por sobre todas las cosas, y en esta evolución que tiene la minería, también hay una evolución muy importante en temas de lo que se llama sustentabilidad o ESG, por lo que son las siglas relacionadas con medio ambiente, con cuestiones sociales y con gobernanza de las organizaciones. Y en ese sentido hay una evolución muy importante. Hoy por hoy no se concibe un proyecto minero que no incorpore dentro de su estrategia y su matriz de riesgos y oportunidades cuestiones vinculadas con ESG, con lo cual la tendencia mundial es un camino que ya comenzó y es claramente hacia una minería sustentable. Bien, Mario, ahí aprovecho para preguntarte si, digamos, la coyuntura internacional, el contexto internacional entre guerra comercial, pospandemia, ¿ha frenado un poco esa agenda o no? ¿Se ha ralentizado? ¿Qué es lo que estamos viendo de esa agenda? Sí, la agenda comenzó, digamos, desde los reguladores con decisiones muy fuertes y muy exigentes, con plazos un poco cortos quizás para implementar determinadas políticas de ESG a las cuales las compañías quizás no se sentían tan familiarizadas. Sin embargo, es un proceso continuo, es un proceso que no se detuvo, es un proceso que surge como una respuesta a lo que piden los stakeholders, particularmente gobierno, particularmente mercado de valores y el público en general. Es una evolución que muestra la minería, es una evolución de la sociedad, hablar de ESG, hablar de sustentabilidad, y la minería continúa dando respuestas, y por eso, digamos, hace años atrás quizás se hablaba de sustentabilidad como una buena práctica, como un nice to have. Hoy la minería es, dentro de la minería y cualquier actividad, la sustentabilidad es parte del proyecto, o sea, no se concibe proyecto si no es sustentable. Con lo cual no veo que haya habido una ralentización, sí hay redefiniciones en el camino, es un camino que se está trazando, y desde el lado de los reguladores también ha habido mucha actividad en cuanto a normativa, en cuanto a principios a cumplimentar, y así los estándares de las compañías se han ido aumentando para poder dar respuesta a esos nuevos requerimientos. Bien, Gustavo, mencionamos la demanda proyectada en base a la transición energética y el potencial que tiene Argentina y la región, digamos. Ya no vamos a hablar solo de Argentina. ¿Cómo ves viable que la región se inserte, digamos, como gran proveedor de recursos minerales que necesita el mundo para esa transición energética? Mira, el tema de la transición energética se viene hablando hace bastante. Más allá de que fue avanzando a lo largo del tiempo, en los últimos años se vio un incremento bastante grande en transformar ciertos procesos dentro de las propias compañías, en particular mineras o cualquier otras compañías también industriales, para tener tecnologías de reducción de emisiones de carbono. Por ejemplo, hay compañías mineras que utilizan la lixiviación ácida, que esto no es un concepto nuevo, pero el concepto quizás más nuevo que algunas compañías están haciendo es utilizar esa lixiviación secundaria utilizando bacterias, por ejemplo, a través de un proceso en rocas estériles. Eso te permite obtener quizás cobre en una baja ley, pero esa lixiviación es cero emisiones de carbono. El acceso al capital es más factible porque necesitas menos capital para el funcionamiento y las instalaciones. Entonces, de alguna manera, es proclive también a ese mismo objetivo de cero emisiones en el 2040 o en el 2050, que es el target que tiene el mundo con respecto a este tipo de cuestiones, ¿no? Bien, ahí Juan, también en el recorrido hacia esa disminución de la huella de carbono, también está el tema del reciclaje. ¿Nos puedes ampliar un poco de qué se trata eso? Sí, la verdad que es muy interesante porque se habla de lo que es la economía circular, el reciclaje, que de alguna manera lo que se trata de hacer es reciclar la utilización de los minerales.
Y se trata de ver al sector como un sector no de consumidor de minerales, sino de gestor de minerales, ¿no? Y hay ciertos minerales que va incrementando, incluso las regulaciones van a requerir y están requiriendo a futuro que de lo que se utiliza sea una parte que sea reciclada. Y para poner algunos números, hoy el cobre, que por ahí también la condición que tiene el cobre, pero el 30% de lo que se utiliza del cobre es reciclado. De los PMG, que hace 20 años era el 5%, hoy es cercano al 30%, ¿no? Hay otros que son menos desarrollados, como el litio, que hoy es poco lo que se está reciclando, pero se espera que en los próximos años, cuando se consuman las baterías, se empiece a reciclar, ¿no? Con lo cual es muy interesante y las empresas mineras tienen que estar atentas a esto, porque es un negocio muy interesante para seguirlo de cerca, ¿no? Bien, para anotar por ahí. Cristian, hablaste hace un ratito de las tensiones entre los productores y lo que es la demanda proyectada, y hablaste de fortalecer la cadena de suministros. ¿Cómo se puede hacer para fortalecer esa cadena de suministros? Es una muy buena pregunta, ¿no? Porque hoy el panorama global te marca justamente como mencionaban y comentaban anteriormente, digamos, donde todo lo que es producción, digamos, si nos buscamos en el cobre, tenemos una fuerte presencia en Latinoamérica, pero si buscamos en otros tipos de minerales, como ser el cobalto, tenemos que África tiene un rol preponderante y China está muy posicionada, digamos, no solamente en la producción de litio, sino también en la parte manufacturera y en el refinamiento de los minerales, con más del 50% de participación. Esa dependencia, de alguna manera, de los países que han, digamos, de alguna manera canalizado y focalizado la producción de estos minerales críticos, es donde hace necesario, digamos, tener algún tipo de alternativa y que la inversión de alguna forma empiece a fluir hacia otros lugares donde puede haber reservas y recursos, digamos, disponibles para poderlos explotar y generar otras fuentes de abastecimiento. Hoy el mundo, digamos, ha tenido un gran cambio estructural en cuanto a cómo se veía prepandemia la visión de la globalización y la necesidad de tener una cadena de suministros internacional, donde uno podía ensamblar varias partes de un producto en distintos países, a un esquema donde claramente se ha pasado a una mayor tensión en cuanto a la rivalidad de los países, a un mayor alineamiento, incluso desde el punto de vista político. Pensemos que en el 2024 hubo 64 países aproximadamente que tuvieron elecciones, y eso ha cambiado y reconfigurado, digamos, junto con las tensiones que hay entre Estados Unidos y China, un poco la forma de visualizar este aseguramiento de la cadena de suministro. Hay una agenda que es clave, que es la agenda verde, y los países buscan tener independencia energética. Esa independencia solamente se va a poder conseguir a medida que se vayan desarrollando las energías renovables, y para eso, a través de alianzas, a través de organizaciones puntuales que logren asegurar ese flujo y evitar dependencias puntuales con determinados países, pueden ser una forma para viabilizar en el futuro el desarrollo de estas energías renovables y limpias, que son una clave para la meta más de largo plazo que mencionamos antes. Bien. Mario, ¿coincidís que hay que desarrollar alianzas, estrategias para afianzar esa agenda verde? Sí, por supuesto. O sea, la minería es una actividad que, digamos, no se desarrolla por sí sola, es una actividad que necesita de alianzas, es una actividad que necesita de convenios, y por supuesto cualquier alianza va a poder potenciar lo que hoy ya la minería muestra por sí sola. Entonces, desde ya que cualquier efecto derrame que pueda venir de una alianza va a permitir poner todavía la minería mucho más en el ojo de lo que está hoy. Sí, desde ya. Bien. Ahora los quiero llevar un poquito, sí, al terreno de la Argentina y qué oportunidades y desafíos tenemos. Nosotros sabemos que los recursos están, pero bueno, hay una gama y hay un abanico de desafíos y sobre todo oportunidades. Gustavo, ¿qué es lo que ves más allá de que tenemos el recurso, digamos? ¿Qué es lo que nos hace falta? ¿Qué necesitamos? Creo que una de las cuestiones es confianza, que eso se está generando por la nueva estructura legal con ciertos incentivos, no solamente para la minería, pero para las grandes industrias. Generar confianza implica ser atractivo para los inversores, relacionado con lo que decían de generar alianzas y tener esa independencia mineral
frente a otros países. Es por eso también la perspectiva de los gobiernos querer intervenir, en el buen sentido, ser socio el gobierno en este tipo de proyectos y no solamente sea entre privados. Eso también es un claro ejemplo del interés del gobierno en generar esa independencia y tener mayores herramientas para después ir a negociar con otros países frente a cualquier tipo de imposiciones arancelarias que ahora está tan en boga, ¿no? Pero yo creo que la confianza que se está generando es la clave para tener mayor acceso a capital, ¿no? Que es lo que necesitan este tipo de proyectos, que para que funcione es más de una década, si hablamos del cobre, por ejemplo. Entonces, tratar de ligar, como decía antes, esa oferta y esa demanda creciente es necesario, esas inversiones de capital. Se dice, por ejemplo, en el cobre, a nivel mundial, se piensa que se requiere más de 250.000 millones de dólares para poder satisfacer esa demanda frente a los 105.000 millones actuales. Entonces, el acceso al capital también es clave en este tipo de negocios, ¿no? Bien, de eso también se habla en la Arminera. Juan, ¿qué desafíos ves por delante? ¿Qué es lo que se necesita? Sí, creo que está bien dicho que tenemos el recurso. Tenemos también los talentos en Argentina, tenemos los talentos también para hacerlo. Y creo que lo que se está construyendo ahora es que sea previsible, ¿no? Que el país sea previsible. Como sabemos, todos los que trabajamos en esto son proyectos de muy largo plazo, que requieren muchos interlocutores y se requiere estabilidad, ¿no? Que es lo que se está tratando de lograr ahora para que los inversores puedan venir a Argentina. Yo creo que vamos por el buen camino. Los últimos recursos que se están obteniendo y los nuevos descubrimientos son parte de eso. Ahora lo que hay que hacer es perpetuarlo en el tiempo y que las compañías y el país tenga estabilidad futuro, ¿no? Bien, estabilidad, una de las claves. Cristian. Bueno, comparto un poco lo que se mencionó. Quizás agregaría también que Argentina hoy está en una oportunidad, nadie duda de esa oportunidad, digamos, está latente y se han dado pasos para buscar esa estabilidad y generar confianza para que las inversiones fluyan. Si lo vemos por la demanda, cobre y litio, tenemos proyectos muy importantes que nos van a permitir instalarlos eventualmente en esa matriz o en esos países productores, dentro de esa matriz de Latinoamérica como países productores mineros, que es el caso de Chile, que lo tenemos país vecino y que claramente tiene un footprint muy importante. ¿Cómo lograrlo? Bueno, transición energética, el desarrollo de energías renovables. Argentina es pionera y está trabajando fuertemente en ese aspecto. Tiene que desarrollar infraestructura, digamos, porque no hay energía renovable eólica, solar, si no se puede llevar esa energía a la demanda. ¿Qué sería esa infraestructura, por ejemplo? Básicamente son líneas de transmisión, ¿no? Líneas de transmisión que demandan cobre. Exacto, que demandan cobre, con lo cual está todo muy interrelacionado. No hay minería posible hoy si no se hace de manera sustentable. Entonces, la necesidad de que haya esa interrelación, que la infraestructura se desarrolle, que la demanda, digamos, pueda abastecerse de una manera limpia, o con agenda verde, por decirlo de otra manera, es muy crítico. Y otro factor que me parece también importante en ese ramp-up, Argentina tiene que dar, digamos, mucha prioridad al desarrollo de los talentos, porque en definitiva la minería demanda capital humano especializado. Argentina tiene mucho potencial, pero claramente, digamos, para las previsiones que se están viendo a no muy largo plazo, hay que dar, digamos, contexto a ese desarrollo, ¿no? Ya sea, y obviamente con las comunidades, ¿no? Desarrollándolas. Es un punto importante, las comunidades y los proveedores locales, ¿no? También desarrollar. Exacto. Mario, ¿qué es lo que se necesita? ¿Qué es lo que hace falta? Bueno, yo voy a tomar como primera palabra, que seguramente en Arminera la vamos a escuchar en muchas oportunidades, y es la palabra oportunidad. La nombramos recién acá, la comentó Alejandra cuando abrió el panel, y creo que es un momento indicado y es una oportunidad que tiene la minería como para poder despegar definitivamente. Más allá, obviamente, de los recursos, eso ya lo conocemos. Estamos en un momento en donde hay una aceptación mucho más generalizada por parte de la sociedad respecto de la actividad minera, también vinculado
y vuelvo un poco al principio, vinculado con las prácticas de sustentabilidad y las acciones que las compañías están mostrando, el sector privado está mostrando. Por otro lado, hay ciertas cuestiones económicas de nuestro país, el RIGI en particular, que serían una oportunidad como para que se puedan sumar nuevos proyectos en nuestro país. Es una medida económica, creo que clave y muy concisa respecto de lo que se puede llegar a generar en Argentina. Y también rescato el mensaje un poco desde el sector público. Los que estuvimos en PIDAC en este marzo vimos un mensaje homogéneo entre lo que es nación y lo que es provincia, cosa que no muchas veces ocurre. Y yo, digamos, de esta última edición me traje justamente eso, una delegación muy nutrida, en donde, más allá de alguna diferencia propia de lo que pudiera ser la realidad de cada provincia, el mensaje estaba alineado. Nación y provincia hablaban exactamente de lo mismo. Entonces, frente a una comunidad internacional como es el evento PIDAC, creo que es un elemento crítico e importante y es el punto de partida como para generar la confianza de la que estamos hablando y convencer a la gente de que la minería efectivamente es una oportunidad, lo que vamos a seguir escuchando a lo largo de estos días. Con lo cual me parece muy importante, digamos, haber escuchado ese mensaje, obviamente llevarlo a los hechos y trabajar mucho en lo que es la comunicación. O sea, la gente tiene que entender para qué sirve la minería, qué es la minería, cómo está trabajando y sacar un poco los fantasmas que tenía del Ahí te pasado. pregunto, Alejandra Cardona en la presentación dijo que hay un gran cambio en la sociedad porque la sociedad está más informada. En realidad les pregunto a los cuatro, ¿coinciden con esa mirada? Digamos, ¿hay más información? ¿El hecho de la transición energética, los minerales necesarios, ha abierto una posibilidad en ese sentido? No sé, Gustavo, ¿cómo lo ves? Sí, yo creo que preliminarmente uno pensaba que hablar de transición energética iba en contra de la idea de la minería tradicional. Entonces, la transición energética era el litio y quizás hace un par de años con el precio del litio era el boom y ahora que bajó rotundamente y no hay una certidumbre de cómo va a seguir ese precio, más allá de puede ser 20.000 o 15.000, no sé, depende de cada uno, estima de manera diferente. Entonces, y no va en contrario sensu, es decir, para hablar de transición energética hay que hablar de minería tradicional y como decía antes, el tema del cobre es fundamental más allá de otros minerales. Entonces, yo creo que está relacionado la concientización de la población en usar y en utilizar productos provenientes de energías renovables, el efecto invernadero. Hay muchas cuestiones, quizás algunas más trilladas que otras, pero que todos tienen el mismo peso de ir a favor de ese objetivo último de cuidar el medio ambiente y ser más eficientes e innovadores en los procesos, porque no solamente hablamos de una cuestión estrictamente medioambiental, sino también en cuanto a costos, eficiencia operativa. Eso también es parte de la transición energética. Totalmente. ¿Juan? Sí, totalmente de acuerdo y creo que es importante también el trabajo que ha hecho la industria minera en los últimos años en comunicar y por ahí empezar a pensar distinta la minería y eso que se mencionaba antes de pensar la minería más como un gestor de los recursos, ¿no? Cómo se gestionan los recursos más allá de la extracción, porque la minería tradicional probablemente va a seguir porque se requiere, pero hay un cambio en la forma de verlo y como comentaba Mario, hoy no se piensa un proyecto si no tiene ESG dentro del proyecto, ¿no? Todo lo que es lo medioambiental dentro en el proceso del proyecto, ¿no? Con lo cual creo que claramente la industria ha trabajado muy bien en los últimos años en esa comunicación y hoy hay una aceptación mucho más amplia y por eso vamos a seguir viendo estos eventos cada vez más grandes porque realmente ha cambiado la percepción de la sociedad y además que no solo necesita de la minería, sino que está entendiendo lo que hay por detrás del proceso minero, ¿no? Bien. Cristian, ¿compartís con esa idea Sí. la necesidad de la comunicación? Sí, absolutamente. Me parece que es un poco la clave y Argentina, en ese sentido, creo que se mencionó, a nivel empresarial ha tomado, y a nivel de la Cámara, se han adoptado estándares internacionales en cuanto a regímenes de transparencia, de información, de protocolos, de lo que es hacer una minería sustentable, que claramente, digamos, las empresas cumplen esa
relación que hay entre nación y provincia para gestionar esa información. Obviamente que seguramente hay un gap y hay mucho terreno para mejorar en cuanto a la generación de la información y cuán confiable es, pero las mismas compañías tienen la necesidad y la obligación regulatoria de en sus reportes de sustentabilidad también tener informe de aseguramiento, con lo cual creo que eso la comunidad, cuando es parte del proceso, lo valora y entiende, digamos, la importancia relativa de tener una minería verde, sana, en cuanto a los procesos, al reciclaje, al manejo de las aguas, y eso seguramente va a facilitar mucho este proceso de desarrollo y de crecimiento de la industria en el país. Bien, Mario, una última reflexión sobre minería sustentable. Hay algunos, digamos, que por ahí la minería verde, el cobre verde, ¿es posible, no es posible? ¿Se puede generar minerales de una manera distinta, más amigable con el medio ambiente? Sí, se puede. De hecho, los proyectos hoy por hoy tienen contemplado de alguna manera cómo reducir el impacto de la contaminación, como hablaba antes Juan, el reciclaje del agua, el reciclaje de la energía. Hoy los proyectos contemplan todo ese tipo de cuestiones y más allá del cuidado medioambiental, también es una cuestión de eficientizar el proceso y reducir costos. Entonces, frente a una actividad donde los precios siempre van a regular un poco lo que pasa en el mercado, donde siempre va a haber cuestiones geopolíticas para resolver, las compañías van a tener que trabajar mucho en la reducción de costos. Y parte de esa reducción de costos tiene que ver justamente con toda esta transición, con estas medidas vinculadas con temas de ESG, donde en definitiva lo que hacen es agregarle valor a la compañía y generar ahorro de costos como para que la operación sea rentable. Bien, muy bien. Bueno, les quiero agradecer a los 4 por haber participado de este panel. Espero que se hayan llevado alguna idea para elaborar alguna conclusión. Hablamos de desafíos, hablamos de la agenda verde. En el próximo panel se va a hablar un poco más de números. Me quedé con ganas de preguntar algo de precios, un poco más de si se necesita un RIGI ampliado, etc. Yo creo que en la jornada que elaboró IDEA con CAEM vamos a tener esas respuestas. Gracias a todos por la atención, por escucharnos y gracias personalmente por haberme convocado para moderar este panel. Nosotros nos despedimos y a continuación seguimos con más de estas charlas de IDEA y CAEM. Gracias. El aplauso y el agradecimiento para